Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Romanos 13, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagar a todos los que debéis, al que tributó, al que impuestó, al que respeto al que honra y honra. Palabra de Dios. Ayer le decía esta mañana a la iglesia que me senté, en parte, lo que le decía a la iglesia, una desobediencia de un individuo allá en República Dominicana. Cuando digo conocido al hermano Orlando, no quiere decir que el hermano Orlando es el amigo de él, sino que esta persona hacía lo que el hermano Orlando hacía hace mucho tiempo. Tenía negocios de bebidas y de alcohol, el hermano Orlando. También con mucho respeto y mucho amor a mi hermano Víctor, eran vendedores de especies allá. Ya no, ya son hombres cambiados. Entonces, cuando decía esta mañana, cambiado por Cristo Jesús, cuando decía esta mañana de un amigo del hermano Orlando, a eso me refiero. Las cosas han cambiado. El gobierno de la República Dominicana, me senté ayer a ver noticias, específicamente del país donde nací. Decía que otros queridos países, como Perú, como México, adoptaron la misma medida que las autoridades gubernamentales de la República Dominicana habían dado desde el miércoles, de que toda persona tenía que someterse a una ley de asueto, o sea, un periodo de tiempo de descanso del trabajo, de la escuela y de la sodoma, de la pachanga pareja, que hoy en día, en estos tiempos, ha cambiado todo. Se está mirando. Cuando yo vivía en República Dominicana y se decían días de asueto, días de tranquilidad, días de recogimiento espiritual, las iglesias de Cristo siempre seguían su norma. Bueno, nosotros debemos respetar al Señor y respetar las autoridades. Pero yo nunca vi en mi tiempo ese desborde y despliegue de tanta corrupción. Hablo de mi país dominicano, nunca lo vi. Entonces, a través de los años, en estas fechas, de que la primavera llega, se quiere ir el invierno, no quiere irse el invierno, el verano quiere llegar, el tiempo se ha tomado como eso, la sociedad del mundo le ha dado otro nombre, como quiera. El presidente dijo, de la República Dominicana y de esos países que mencioné, que muchas playas, muchos lugares de
visitación social. Playas, ríos, balnearios, discotecas, pachanas en la calle, expendio de bebidas alcohólicas. Todo estaba clausurado. Todo estaba cerrado. Comenzó la gente a protestar. Siempre los que están en contra del sometimiento. El presidente dijo, no hay problema. 250 antros de perdición están cerrados. Cerrado. Y el que no obedezca, le vamos a poner la ley. Porque por eso que el mundo está así, hermano. Digo, y voy a dar opciones. Las opciones que voy a dar son playas tal y tal, en el norte y en el sur bien al sur. Estas son las playas que están abiertas. ¿Para qué? Para que la gente vaya con su familia a disfrutar sin alcohol. Todos los expendios de la ley seca. Estadísticamente, hermano, jueves y viernes se rompieron récords, cifras récord en República Dominicana de muertes violentas por alcohol en las carreteras, en los ríos, en las playas, en los balnearios. Riñas, pleitos, como ya vimos en el caso de Génesis 19, alcohol, lo que hace el alcohol, porque el alcohol es bueno para desinfectar. A veces el doctor dice, vaya, tiene un resfriado, tómese un NyQuil. Tiene alcohol, moderado. Pero no al extremo del pleito, la violencia en extremo. Un récord rompió República Dominicana en esos 2 días. Jueves y viernes. Dice un señor, no, porque eso está mal. Yo voy a abrir mi negocio. Voy a abrir mi negocio por encima de la ley. Y yo digo, bueno, yo tengo que ver lo que va a pasar de aquí en adelante. Someterse, padres, es obedecer a aquel que está por encima de nosotros, en el hogar, en la familia y en la iglesia. A Dios, los ancianos, a los evangelistas, a los ministros, a los diáconos. Porque va a haber problemas. El individuo abrió su puerta, su negocio, un antro de perdición. Pachanga pareja. Llamaron a unos vecinos y le cayó la ley. Y mire, como decía esta mañana en la clase, oye, ¿a quién le llegó? Le llegó una oficial, una mujer oficial, coronel. Buenos días. Usted no escuchó la ley del sometimiento, de que no puede vender bebidas alcohólicas en esta pachanga que tiene usted aquí. Pareja. No, yo no escuché eso. Que usted no escuchó al presidente hablando de esta nación. No, yo no lo escuché. Ok. ¿Qué edad usted tiene tanto? No hable mentira. Ya por ahí estamos mal. Primero está quebrantando la ley y me está hablando mentira a mí, un oficial. Lo que se respeta a esta mujer no es sexo femenino, hermano. Lo que se respeta son los rangos, la ropa, la vestimenta, la investidura del policía, del que vemos. Eso se respeta, hermano, la autoridad. Entonces, usted no quiere someterse a lo que diga la ley, porque fue la defensa civil y los consejeros del presidente dijeron, tenemos que cerrar todo esto, presidente, y dar opciones, pero que nadie vaya a hacer problemas. Los turistas de todos los países europeos de aquí dijeron, primera vez que se pasa esto en República Dominicana, hay que venir ahí, hay que ir a pasar el tiempo, porque hay gente que no quiere ver, ni quiere estar en esa bulla. Entonces, como usted dice que no escuchó, vino a agarrar un teléfono a ella, ¿quién está hablando aquí? El presidente. Mira, usted, hoy es viernes, no, hoy es sábado, y usted no escuchó lo que el presidente dijo el miércoles. ¿Ok? Mira lo que le va a pasar a usted ahora. Sí. Si usted no vendió o no hizo de dinero
ser ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Ahora usted va a perder más por lo menos, porque usted no quiere someterse a la ley. Le vamos a cerrar el negocio por 10 días, usted va a ir preso, ¡ay! Y va a pagar una multa de la que el juez diga, tráigame el negocio. Someterse es estar por debajo de aquel y aquellos que tienen la autoridad sobre ustedes, mis hijos, los padres, esposas de los esposos, a Dios en la iglesia y a Cristo. Estamos mirando, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 13, 4 puntos importantes del creyente y el Estado. Aquel que, como dije en una ocasión, Dios ha elegido, como el hermano leyó, Romanos 13, del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ya le dije que subrayaran estos puntos, que subrayaran la palabra someterse, la palabra superiores, la palabra Dios, establecidas, de modo, de igual manera, de igual forma, que quien se opone, reta, desobedece o intenta quebrantar el orden establecido por Dios en la iglesia, en el gobierno y en la familia, va a tener problemas. Dice la palabra que va a estar resistiendo en el versículo 2 a Dios y va a cargar condenación de Dios y de aquello por lo cual Dios lo ha puesto. Versículo 3. Porque los magistrados están para infundir temor al que hace el bien. Le dije que subrayar la palabra el bien, sino al malo, al que desobedece. Subrayar la palabra al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Subrayar la palabra temer. En el versículo 4. Porque es servidor de Dios para el bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Porque es servidor de ¿qué? De Dios. Vuelvo otra vez a repetir la palabra Dios. Palabra servidor, subraya. Vengador para castigar. Subraya la palabra vengador. Castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, que lo vamos a ver ahorita en los versículos 6 y 7. Vamos a un repaso del versículo 3 al 5. Conciencia. Voy a decir lo que significa la palabra conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también tributo, porque es servidor de Dios. Vuelvo otra vez a mencionar la palabra de Dios por tercera vez. Que atienden a esto mismo. Subrayar la palabra, pagáis, servir y atienden continuamente. Versículo 7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Subrayar la palabra debéis e impuesto. A nadie le deban nada. Sino que, dice el versículo 8, que añadió un poquitico, el amar los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. En el versículo 3 al 5, vimos, mis amados hermanos, estamos mirando lo que el Señor nos dice. Porque los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿Quiere no tener temor de ellos? Vamos a lo bueno. Porque no en vano lleva la espada, el juicio, el castigo, la disciplina. Como ese señor en República Dominicana, que ahora perdió más por lo menos. Perdió su licencia
comerciante, en la cárcel y perdió dinero. Ahora la ley está con los ojos sobre él. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor aquí, mis hermanos? En estos versículos 3 al 5. Que cuando hacemos lo malo, estamos en el mal. Hay 3 puntos que se derivan de aquí, de este versículo 3 al 5. En su comentario, el escritor Robert Harding, escritor en su escrito de Romanos 13, decía lo siguiente. Robert Harding, del siglo XIX. Este escritor del siglo XIX decía esto, de Romanos 13. El pueblo de Dios debería de considerar, oigan esto, hermano, nosotros los cristianos, deberíamos de considerar que resistir al gobierno o al gobierno es considerado como un crimen espantoso. Como un crimen espantoso. Tertuliano, escritor bíblico del siglo XIII, dijo lo siguiente. Fue Tertuliano del siglo XIII, dijo lo siguiente. Que la mayoría de los cristianos que fueron crucificados por Roma, oigan esto, la gran mayoría de los cristianos que fueron crucificados por Roma fueron por desobediencia al imperio, desobediencia civil, no subordinación, sublevación. Hubieron otros persecutores que persiguieron a la iglesia, pero los primeros que murieron, hermano, masivamente en cruces, fue por desafiar al imperio romano. Digo este escritor del siglo III, Tertuliano, al igualmente que otros escritores más. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? En Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, vemos 3 puntos importantes. El primero de ellos es que el gobierno, ni los ancianos, ni los diáconos, ni los ministros, ni los evangelistas, ni el esposo, se ha constituido en jefe, batuta y constitución del ser humano. No. Yo me casé por amor. Yo decidí casarme por amor con una mujer. A mí no me obligó nadie. O sea, el casarse es una decisión, no una obligación. Cuando ella se casó conmigo, también fue así mismo. Ella se casó porque ella quería casarse conmigo. Una decisión personal de ella. Y como dije en una ocasión, vuelvo y repito, que el único día que la hermana Gris y yo estuvimos de acuerdo, el único día que estuvimos de acuerdo fue el día que nos fuimos a casar. Después de ahí es una guerra campal. Y el que me diga a mí que su matrimonio no tiene problema, enséñeme a yo vivir como usted. Si su esposa está sometida a usted como esclava, entonces hay un problema ahí. O viceversa, hay un problema. Pero yo me casé por amor y ella se casó por amor conmigo. Ella decidió amarme. Yo decidí amarla. Eso es lo que pasa. Sí. Los gobernantes, la iglesia y el matrimonio son instituciones que Dios ha levantado en esta tierra para que haya un orden, un establecimiento, un guía en la sociedad civilizada y moderna. Las autoridades las establecen sobre las manos. Dice que Dios las ha establecido en el versículo 1. Segundo, Dios las estableció ¿para qué? Para administrar y proteger los bienes y servicios de todos aquellos que conviven en armonía
en una sociedad civilizada. Y en tercer lugar, debemos de obedecerle por causa de la conciencia que vamos a ver más luego. Dice mi amado hermano Pablo y Pedro y Jesús mismo, que esto es para el bienestar suyo y mío. Suyo y mío, hermano. Cuando un matrimonio no obedece las normativas del esposo, amar a la esposa, y la esposa obedecer, va a haber en combinación, primera, segunda, tercera, cuarta, todas las guerras mundiales, el hogar es una guerra. Los gobiernos son un desastre por la desobediencia civil, y la iglesia también, hermano. Entonces, Moisés, en Éxodo capítulo 22, versículo 28, dijo, no va a maldecir a ningún juez, a ningún príncipe que está en el pueblo. Cuando a mí me toca pagar los impuestos, voy a llegar allí, el momento más duro para mí, difícil para mí. Porque estoy pagando algo que no voy a recibir para atrás en economía. Como cuando yo trabajo, me dan un cheque. Tengo que pagar lo que le debo al gobierno, que vamos a ver 5 puntos importantes que Roma tenía aquí. 5. Liguemos los impuestos. Cuando hay leyes establecidas en esas 3 instituciones, el gobierno, la iglesia y el hogar, y se quebrantan, téngalo por seguro que va a haber problemas. Sí, va a haber problemas, porque es a Dios que estamos retando. En Romanos 13 lo dice el Señor, en Tito 3:1 también lo dice el Señor, y en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, someteos a institución, honrar a Dios. Cuando yo honro a Dios, miren lo que me dice mi amado hermano Pedro en 1 de Pedro 2:17. Vayan allí. 1 de Pedro 2:17. Cuando nosotros nos sometemos y obedecemos y somos sumisos, someternos, oigan lo que viene aquí, hermano. Cuando yo me someto a Dios, honro a Dios y amo a mis hermanos. Amo a mis hermanos porque le temo a Dios y honro a Dios como rey. Si yo no respeto el matrimonio, si yo no respeto el gobierno, si yo no respeto la iglesia, yo no lo voy a respetar a ustedes, no lo voy a respetar a mí. No, es verdad, porque es palabra de Dios, hermano. Pedro lo decía. Entonces, es el primer escalón de la escalera de Romanos 13, 3 al 5. Gobierno civil, militar, real, en un estado, en un país, en la iglesia o en el hogar. No salgamos de ahí, hermano. No querramos echar por la borda eso. No queramos retar estas 3 cosas importantes. Que los hombres del mundo la vieron como factible, buena, y que sí daban frutos y resultados. Estas 3 instituciones, las 3. Las 3. Someterse, mis amados hermanos, ha estado en la historia de las sociedades civilizadas, y el no sometimiento está en las instituciones no civilizadas. El someterse a lo que decía la ley de Dios estaba en la historia de civilizaciones modernas, y el no someterse estaba en civilizaciones no modernas a medias, y eso trajo mucho caos, muchos problemas. ¿Cómo sabe mi vecino que yo no tengo una ley ni él tampoco? Que yo robarle una gallina a él o robarme una gallina a mí es un asunto de conciencia.
porque eso viene de Dios, que es lo que vamos a ver ahorita, someternos por causa de la conciencia. Entonces, Pablo nos dice que primero los gobernantes no se han establecido solos, las tres instituciones que él dijo, la iglesia, el gobierno y la familia. En segundo lugar, ellos son ministros de Dios. Nosotros somos ministros de Dios. El hermano yo, los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los misioneros, nosotros no nos hemos constituido. A veces cuando se elige a un anciano o se elige a un predicador, se busca el consenso de la iglesia. ¿Qué ustedes creen de fulano? Testimonio. Testimonio. Que el testimonio de un predicador, un anciano, un diácono, de un presidente, de una pareja de esposos, en apariencia sea lo mejor. Solamente Dios conoce el corazón tuyo y mío. Por eso hay que someterse a Dios. Porque si yo quebranto eso, es con Dios que me la voy a ver. Yo no me la voy a ver con la hermana Brini y la hermana Ari conmigo. A lo mejor la guerra se va a armar. El gobierno me va a someter a mí, a la justicia, si quebranto la ley del gobierno. Y en la iglesia me van a poner en disciplina. Pero en último todo va a quedar en armonía, pero Dios me va a juzgar a mí. O nos va a juzgar si seguimos desobedeciendo estas tres instituciones divinas. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dice que son ministros para el bien, para proteger el bienestar del ciudadano. El gobierno protege el bienestar suyo. Los líderes de la iglesia están mirando por el bienestar de cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome yo mismo, porque ellos también se deben a mí, yo me debo a ellos. Porque dice, el Señor amaron los unos a los otros, como dice Pedro en 1 de Pedro 2:17. Cuando yo amo a Dios, amo a mis hermanos y le temo a Dios y honro a Dios. Es un camino de doble vía, no un camino de una sola vía, hermano. Eso debemos entenderlo. Sometimiento, estar por debajo de otro, sumiso a otro que está por encima de uno mismo. Dice el Señor allá en 1 Corintios, en 1 de Timoteo 1, 9 y 10, 1 de Timoteo 1, 9 y 10 dice así, hermano: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, aquellos que desobedecen a los padres y las madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuanto todo aquel se oponga a la sana doctrina. Todo aquel que quebranta una ley va a tener problemas serios, como dice el Señor en República Dominicana. Yo me gocé con eso. Y me paré en la silla, me dice la madre, pues te va a dar un infarto. Digo, ¿tú estás hablando? Lo que someterse, mire. Mírenlo ahí ahora. Ahora el juez es el que va a dictar a ese hombre cuánto va a pagar de multa. Y son grandes las multas. No se desobedece. Una institución. Otros dijeron, no, nosotros tenemos que someter. Muchos extranjeros estaban allá que tienen negocios en República Dominicana. Negocios de antro de bebida y de pachanga en la playa. Dijeron, no, es difícil, pero hay que someterlo porque esta es la ley del país. No, bueno, eso es importante. Digo yo, una experiencia, una lección para mí. Yo predicando de esto, hablando de esto, estudiando de esto, y miren lo que veo, hermano, en República Dominicana, en el país. Entonces, en primer lugar, los versículos 3 al 5, 3 y 5 de Romanos 13 nos dice: los gobiernos no se han establecido por sí mismos para restringir las horas buenas y no las malas. Segundo, los gobernantes son ministros de Dios para protegernos nosotros, una autoridad civil. Que son malos, eso lo va a juzgar Dios a ellos.
Dios lo va a juzgar a ellos, como hizo con Nabucodonosor, como hizo con Herodes. Nosotros no tenemos la autoridad para ello. Nosotros no tenemos que cuestionar lo que ellos hagan. Y si lo cuestionamos, eso tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Nuestra responsabilidad como cristianos es transformar corazones, no reformar vidas sociales. Para eso está el gobierno. Dice David allá en Salmos capítulo 2 versículos 10 y 11: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Oiga, ¿quién le está diciendo a Dios esto? Si en los versículos 1 al 7 nos dice que tenemos que someternos a las leyes de la tierra, ahora miren lo que Dios le dice al rey, aquí en Salmos, al juez, al policía, etcétera, 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 en Salmos 2. Ahora ustedes se la van a ver conmigo. Sométanse a mí, hagan lo que yo digo. Quebrantaron, esta gente cuando quebranta la ley tiene problemas serios. Príncipe, gobernante, tiene problemas serios. Richard Nixon lo dijo: yo voy a pasar la historia como el presidente más malo porque quebrantó una ley. Presidente de este país, hermano. Quebranté una ley, un transero fui. Cosa de elecciones, tengo que dejar el cargo. Presidente de esta nación. Y así pasó con el presidente más malo. Muy triste, muy afligido, muy dolorido. ¿Quién es el que lo va a juzgar a ellos? Es Dios, no nosotros. Solamente Dios nos manda a orar por ellos, para que vivamos quietos y reposadamente, hermano. Y Dios va a obrar. Ahora vamos a ver el tercer punto de Romanos 13, 3 al 5. Someteos pues a Dios, dice Pedro, en 1 de Pedro 2, 13 al 14, por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. La conciencia, aquí vamos a ver la parte importante. Conciencia. La palabra conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permite a las personas enjuiciarse moralmente y mirar la realidad de sus propios actos con la capacidad de darse cuenta de lo malo o de lo bueno. Vuelvo y repito, son tres puntos importantes, como dice el Señor aquí, Romanos 13, 3 al 5. Ellos no se han instituido, los gobernantes, Dios los puso. En segundo lugar, están allí para el bien. Y en tercero, la conciencia nos dice a nosotros. Si nosotros de esos tres puntos no queremos obedecerlo, por lo menos la conciencia nos dice a nosotros: está mal. Por causa de la conciencia, hermano. Por causa de la conciencia debemos de obedecer a Dios, a la iglesia, al matrimonio, las autoridades civiles de la tierra. Y hay dos razones por ello. La primera es, oigan lo que dice aquí, en el versículo 5 de Romanos 13. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. Muchas veces quebrantamos leyes en el hogar, en la iglesia y en el Estado, y no nos van a agarrar nunca. Ni Dios. Y Dios nos está dejando tranquilo ahí. Pero la conciencia nos dice que a veces estamos mal. A veces estamos mal. La conciencia dice que está mal, está en pecado. No hagas eso porque estás desobedeciendo una ley. A usted, hermano, que a lo mejor tiene alguna empresa, algo que tiene empleado por debajo, o usted, si no tiene empresa o es supervisor de una empresa, trate a aquellos subalternos como Dios le ha llamado a usted también a obedecer. ¿Por causa de quién tenemos que someternos? Porque la ira de Dios
¿qué va a pasar cuando me muera? Si yo no me arrepiento de lo que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Si lo que yo estoy haciendo sé que está mal hecho. Con mi hogar, mi esposa, con mis hijos, los hijos para con los padres, muy importante, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos siempre el temor de que nos sorprenda la muerte y Dios va a decir, yo fui que hice la ley. Por causa de la conciencia. Hay dos formas en que se involucra la conciencia. Primero, la conciencia le dice al creyente que Dios ha establecido las leyes en la tierra, al gobierno, y resistirlo, el gobierno, la familia, la iglesia, resistirlo, lo que Dios ha mandado, va a acarrear consecuencias en el matrimonio, en la iglesia, en las leyes civiles. Graves consecuencias, hermano. El creyente tiene un principio que gobierna nuestras vidas. Tenemos un principio que gobierna nuestra conciencia y es Dios. En segundo lugar, la conciencia involucra, mis amados hermanos, y determina el ser del individuo. Una conciencia tranquila trae paz al hombre. Una conciencia rebelde trae perturbación. Una persona que esté en adulterio, que esté en fornicación, que ha robado, que ha mentido, que anda en lascivia, en lujuria, va a estar tranquilo todo el tiempo. Porque la conciencia, como el hombre rico, que allá en el infierno nunca murió. Porque hasta arrogante y prepotente era este hombre allá en el infierno. Oh sí, el hombre rico. Le decía, Dios, manda a Abraham aquí para que también me saque de aquí. ¿Por quién eres tú? Para mandarme a mí que saque a Abraham que saque de aquí. Abraham tengo 5 hermanos. Pues, bien, si tú no le fuiste de ejemplo a ellos, pues son problemas de ellos también. Que se arrepientan, no por el mal ejemplo que tú diste. Y si vienen aquí por el mal ejemplo tuyo, no te preocupes que van a ser compañeros. Pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Y gente de mala calaña producen algo. Lo que ustedes produjo en la tierra, allá, va a tener que pagarlo. La conciencia, hermano, intranquila, porque ha pecado, es de Dios en nosotros. Miren el caso de David. ¿Ustedes creen que David vivía tranquilo con lo que hizo? Abuso de poder, adúltero, asesino. No. Él se acostaba y se despertaba. Yo soy el rey, yo soy el mero mero. No hay problema. Pero él no quería aceptar. Hasta que vino Natán y le dijo, tú eres el asesino, tú eres el criminal, tú lo eres. Judas Iscariote que dijo, he entregado sangre inocente, tengan su plata, aquí no queremos esta plata. O sea, la conciencia, hermano, nos dice a nosotros lo bueno que hacemos y conocemos lo malo, es como una voz de alarma. Ahorita se prendió una voz de alarma en los teléfonos, que hay un problema. Que hay algo que no anda bien. Dice mi amado hermano Pablo, al igual que Pedro allá en Hechos 24:16, y pronto procuro, decía Pablo, tener siempre una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Decía Pablo. Pedro también lo decía. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido como ciudadanos en un mundo y mucho más nosotros. La conciencia, hermano, ese chorro. Dice mi amado hermano Pedro, en 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Muchos cristianos fueron llevados y lapidados y matados. Miren el caso de Esteban. ¿Qué dijo Esteban cuando lo mataban? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen y en tus manos he comido mi espíritu. Y ese que estaba allí, que era Saulo, fue perdonado, hermano. O sea, teniendo una buena conciencia,
en los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados, porque vivimos una buena conciencia en Cristo. Conciencia, haciendo esto ascuas de fuego, amontonamos sobre aquellos y aquellas que nos hacen daño. Voy a pasar al punto número 6 y 7, y aquí quiero concluir rápidamente. Dice el versículo 6 y 7. Por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagad lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y honra al que honra le debe. Hermano, tenemos que tener paz. La paz perfecta nunca la vamos a encontrar más que en Cristo Jesús. Los cristianos, nosotros y todos los hermanos que se reúnen en las iglesias de Cristo en el mundo entero, no se distinguen de los demás hombres por su origen, por su país o por su idioma o por la costumbre que se observa, sino que se distinguen por vivir una vida en Cristo Jesús como nuestro ejemplo. Oigan esto. Los cristianos nosotros no nos distinguimos de los demás hombres por el origen, por el idioma o por la costumbre que observamos. Yo no me diferencio de ustedes por su costumbre ni por la mía. Ustedes tienen otra costumbre y yo tengo la mía. Somos una sola nación en Cristo Jesús. Nos distinguimos, mis hermanos, ¿por qué? Por el ejemplo que Jesucristo nos dio de amor, de obediencia, de santidad, de integridad, de respeto y de humildad. Obedecer, hermano, someter, porque Él se sometió también, hermano, a las autoridades de la tierra. Someteos y Dios nos va a bendecir. Dios va a obrar. Nos distinguen muchas cosas culturales, pero hay una sola cosa que nos une, hermano, tiene que unirnos siempre. El amor de Dios en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Como dice Romanos capítulo 12 y Romanos capítulo 13. Someteo. ¿Y usted verá que vamos a estar bien? Bien feliz en el Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios, pidiendo tu cuidado y tu protección para nuestras vidas, para mis hermanos, mis hermanas de todo el mundo, Padre, que estamos bajo autoridad civil, política o militar. Ayúdanos siempre a vivir en paz y en tranquilidad. Porque como usted dice allá en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que seamos pacificadores y no quebrantadores de la paz, y del amor y la gracia que usted nos ha dado en Cristo Jesús y la autoridad al gobierno, a la iglesia y a la familia. Bendíganos siempre si te hemos faltado, Padre, en una de estas tres áreas. Ayúdanos a vivir en santidad y en espiritualidad y a esperar los mejores resultados suyos, porque usted es un Dios bueno. Oramos pidiendo su protección y su cuidado, y que nunca, Padre, olvidemos estas cosas, que por causa de la conciencia también usted nos va a juzgar. Que nuestra conciencia siempre esté limpia delante de usted y delante de los hombres. En Cristo oramos. En nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Hoy es el día de salvación. Si hay una persona que nos visita hoy, por primera vez, o por segunda vez, por tercera vez, hoy es el día de salvación.